puede señalar los lóbulos? Ah, entonces, ¿eso qué es? Es un ADN. Y esa estructura es un núcleo. Es un núcleo, como tiene muchos lóbulos, ¿cómo también se le denomina? ¿Otra vez? Polimorfo nuclear. Sí, por eso PNN significa polimorfo nuclear. Así lo encuentran en los libros. Entonces, ¿por qué razón se denomina eso? Por su núcleo multilobular. ¿De cuántos a cuántos? De 3 De 3 a 5. Entre más lobulado es más viejito, más maduro. Bueno. Y estos lóbulos les sirven básicamente para combatir los patógenos. Vale, entonces otra característica de su morfología es sus gránulos. ¿Cómo son sus gránulos? ¿Se clasifican? ¿Hay diferentes variedades? Hay digamos, 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 3 es el que es como menos agresivo y el que básicamente sus enzimas son menos agresivas. El tipo 2 ya es un poco más agresivo y el tipo 3 es el más agresivo. O sea que los gránulos son vacuolas o como saquitos que contienen ¿qué? Que contienen Porque cuando tú dices agresivos es que contienen enzimas. Contienen sustancias enzimáticas que son agresivas. Así escriben. O sea, hay que construir la oración. Entonces, en su citosol se caracterizan porque hay muchísimos granulocitos y los granulocitos son de 3 clases: gránulos primarios, secundarios y terciarios. ¿Y qué contienen esos gránulos? Enzimas, proteasas, péptidos antimicrobianos. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Siguiente niña. Listo, entonces vamos a hablar básicamente de los diferentes tipos de receptores que tienen. Empezamos por el más característico de él, que es el NET. Básicamente es el que lo diferencia de los otros tipos de linfocitos. ¿Cómo es tu nombre? Lady, pero NET no es un receptor. No es como la marca Es de una la estructura que secreta. Entonces, ¿Sí? este NET básicamente es como el ADN del mismo que excreta hacia el exterior para que se adhieran las bacterias o sigan ese camino y poder como atraparlas. Pero entonces no es un receptor. Entonces, ¿Qué sería? ¿Qué sería? Como un proceso, como un mecanismo de qué? Imagínese otra vez el ejemplo de la moto que me caí, se me fue la piel y llegaron muchísimas bacterias. ¿Será que una célula de estas se pone, voy a atrapar esta, fagocito? No, le toca a otro mecanismo que rápido con todos los microorganismos que entraron en ese momento por esa injuria. Entonces es un mecanismo que le favorece a rápido como atrapar muchos microorganismos. Y también este mecanismo es como el más abrasivo que tiene porque él de una vez, apenas hace esto, él muere. ¿Pero cómo se llama? ¿Y qué significa eso? Del inglés de la T, trampas extracelulares. Bueno, Luego venimos con el perdón, aquí qué dice. se supone que están and eliminated virus, bacteria, fungi, and other parasites. O sea, trampas que Que atrapan. eliminan todas las bacterias, hongos, parásitos. ¿Y de qué está constituida la trampa? ADN. ¿Estaban escuchando? De ADN. No son ADN del mismo, lo lanza para atrapar microbacterias. Luego tenemos el C-type lectin, que básicamente es como un dispositivo, vamos a llamarlo, que manda la citosina. ¿Sí es la citosina? Sí, la citosina. Es como la señal que envía a los otros neutrófilos para poder que se activen, que los llame al lugar también. Pero Ley, es cuando él reconoce tu target. O sea, esto es un receptor que cuando reconoce siempre hay un ligando receptor. ¿Qué quiere decir? Que para un receptor hay una cosa que interactúa con ese receptor. Por ejemplo, el receptor de la acetilcolina, ¿cuál será el target? La acetilcolina, ¿sí? Entonces, para el receptor de la lectina tipo C, ¿cuál será el target?
los beta-glucanos o azúcares, lectinas, ¿sí? Entonces, pero las lectinas, o sea, los azúcares de la cápsula, ¿sí? ¿Ya? ¿Se la entienden? Mire, vamos a pintar una lectina acá. Este es un receptor tipo lectina. Entonces, cuando decimos qué receptores tiene el polimorfo, receptores tipo lectina. Esto se llama receptor. ¿Cuál será el ligando de este receptor? La lectina. Muy bien. Hiperolectina es el nombre de una familia que representa muchos azúcares. Entonces, por ejemplo, los glucanos hacen parte de las lectinas. Entonces, donde haya glucanos, entonces si aquí hay un hongo con una cápsula llena de glucanos, cuando encuentre la lectina, el glucano se va a unir a la lectina. Y entonces necesariamente significa que está atrapando a un hongo. Cuando esto interactúa es que genera una señal que se transforma en una citosina. Pero es porque se produjo la interacción, no porque este receptor libere citosina. Estaba diciendo que el receptor libera citosina, no, eso no puede ser. El receptor lo único que es capaz de interactuar con quién, con su Dios, no se les olvide. Esta palabra es súper importante. Ligando, receptor. En este caso el receptor es de qué? Lectina. Entonces, ¿cuál será su ligando? Digamos la beta-glucano de la cápsula de un hongo, ¿sí? Entonces, cuando hay esta interacción ligando-receptor, es que se activa una vía de señalización que produce las citocinas. Eso sería un receptor inducido, porque induce algo, ¿sí me entienden? Entonces es muy importante este es el primer receptor. Segundo, es el receptor que reconoce los PAMs de básicamente virus, bacterias, o bueno, lo que se acerque que tenga PAMs, este es el que los va a reconocer y va a ayudar como que a que el neutrófilo se ponga ya la máquina después. Exacto. Ahora ahí hago otra breve cosita. Los TOL es una familia de receptores, en los humanos hay descritos 11, en los ratones hay como 12, 14. No los vamos a aprender todos, pero eso también es en la clase futura. Por ahora, ustedes lo único que tienen que aprenderse hoy o entender es que estas células tienen receptores TOL, pero puede ser que tenga 3, 5, 8, ¿sí? Entonces, así por encima, tiene receptor TOL2, TOL4, TOL6 y TOL8. ¿Sí? O sea, muchos TOL. Lo que pasa es que solo vamos a pintar como uno, pero puede tener muchos TOL. Por ejemplo, el receptor 5 reconoce la flagelina. Entonces, si entró una bacteria con flagelo, ese flagelo lo va a reconocer ¿quién? El receptor 5 flagelina, sí, ¿vale? Pero entonces, lo dijiste muy bien, posee receptores TOL, pero entiéndase que pueden ser varios de esos montón que tienen los humanos, ¿sí? Bueno, entonces tercer receptor. El tercer receptor también de tipo 1 y 2, que lo que hace es reconocer la citosina que liberan los otros neutrófilos. Esa es como la calidad de reconocer la citosina que mandan los otros neutrófilos. Y tiene como activa dos principales, que es el STAT y el HAT. Vale, entonces ese receptor es un receptor de citoquinas, o sea que él es sensible también a citocinas, o sea si por allá se liberó una citocina, él es capaz de seguir ese rastro de citoquinas. Es básicamente como el que recibe la señal de un neutrófilo y gracias a esa señal que él recibe puede ir hacia el lugar en donde está sucediendo ese suceso de inflamación. Vale, y pues activa la respuesta inflamatoria y también desperdicia de correr y hacer las cosas. Luego tenemos el P2 integrin, que este básicamente le ayuda, uno, digamos más característico, le ayuda a adherirse a los vasos sanguíneos, básicamente es el que le ayuda como a caminar.
hojas para irse los vasos sanguíneos y poder transportarse. También, Perdón, ¿me entendieron? ¿Y por qué no preguntan? Entonces, ¿ustedes han escuchado que estas células son como los soldados que vigilan? De pronto alguna, o tienen como esa sensación de que la respuesta inmune es como las células que nos defienden, imagínenselo como un ejército de peoncitos que van por ahí rondando, protegiéndonos, comiéndose las bacterias. Digamos que eso es la función de ellos. Los polimorfos nucleares neutrófilos tienen una función que es como vigilar. Entonces, chicos, la integrina, a veces ellos no solo tienen que vigilar, sino que tienen que penetrar a las mucosas o tienen que avanzar hacia los tejidos. Entonces, para ellos poderse salir del torrente sanguíneo y poder avanzar por el tejido, se tienen que adherir. Y para eso se utilizan las integrinas y los ícanos. Aquí no está, pero esa es otra molécula de adherencia, ¿vale? Entonces, son las moléculas de adherencia. ¿Por qué se quiere adherir él? Porque quiere avanzar hacia los tejidos. como la plataforma. Bueno, Y luego ¿qué más tenemos tiene? los RC receptor, que básicamente son los anticuerpos de pues, los diferentes microorganismos. Y Los anticuerpos no son de los microorganismos. entonces, solamente de los. A ver. Porque decía anticuerpos. Sí, por ejemplo, yo me enfermé hoy de una bacteria y lo enfrenté muy bien y como respuesta de mi trabajo inmunológico me quedé con anticuerpos. Entonces el anticuerpo es Sí. entonces se detecta el anticuerpo. Es un receptor de anticuerpos. Sí. Y este mismo activa la función de fagocitosis, que es básicamente, en pocas palabras, se come. Entonces, miren, si yo en un primer encuentro creé anticuerpos que van circulando, ¿sí? Y pasaron 3 años y me volví a enfrentar a la misma bacteria o el mismo microorganismo, ya tengo anticuerpos que reconocen esos antígenos. ¿Lo tienen claro? ¿Sí? Porque en el primer encuentro, ¿se acuerdan la curva? Respuesta primaria y respuesta secundaria. Entonces, en el primer encuentro, respuesta primaria, ¿sí? Creo los anticuerpos, pero llega un segundo, el mismo, pero por segunda vez ya los anticuerpos están presentes. Entonces voy a responder más fácil. Entonces, estos anticuerpos, ¿qué irán a hacer? A reconocer la bacteria, ¿sí? ¿Qué pasa si un polimorfo tiene receptores para esta parte de los anticuerpos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, chicos? Sí, ustedes ya saben que aquí hay muchísimos gránulos con enzimas proteolíticas. Oigan, se va a imaginar. Esto va a ser esto y al cabo de unos pocos minutos vamos a ver una vacuola que tiene la bacteria por dentro. Con los anticuerpos. Sí. O Estos. sea, los anticuerpos supone que se pegan en la superficie de la bacteria y los Sí. reconoce el neutrófilo. Esto puede ser un resultado. El otro resultado es, que es el más común, es que esto activa el complemento, que no lo hemos visto, ¿sí? Y cuando se activa, le hace huecos a la bacteria, ¿sí? Y lisa la bacteria. Entonces, ¿por qué es importante que un polimorfo tenga receptores de FC? Porque le permite internalizar la bacteria, ¿sí? Entonces, para eso me va a indicar mucho qué función tiene esa célula. Claro, muy difícil. Tarea, dibujar la célula, ponerle cada receptor y estudiar qué hace cada receptor. ¿Listo? Y esta es de las células más difíciles porque es la que más trabaja. Así es la primera línea de defensa. Y luego tenemos, por último, los GMCR, que básicamente ellos son capaces de reconocer una señal, que son las quimioquinas. Sí. Son las quimioquinas que le ayuda como
a llegar al sitio de infección. Digamos que también es otro camino como el que le había mencionado acá, que le ayuda a dirigirse hacia el sitio de infección. Es básicamente el que recibe la señal para llegar al lugar. Ella lo dijo muy bien, ¿lo entiende? Sí. O sea, las células pueden orientar su destino. Por ejemplo, esa célula cuando nace, ¿sale en dónde? En la médula ósea. ¿Y cómo sabe que tiene que ir a tal glucosa? Siguiendo un gradiente de quimoquinas. Quimoquinas o quimiosinas, cualquiera de las dos. Y algo muy lindo es que es un receptor re especial. Tiene muchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un receptor que tiene 7 dominios transmembranales. ¿Sí los ven? Es un receptor muy potente. Son receptores de gradiente. Y esto es lo que le direcciona a él a dónde debe coger. Porque tengo entendido que la diferencia entre ustedes es que él se va siguiendo como las quimiosinas están así y él se va siguiendo. Lo que pasa es que lo que señaliza por acá son cosas como, oiga, váyase a, por ejemplo, váyase a médula ósea y diga que se produzcan más. Sí, porque son también respuestas de factores de crecimiento estimulador de colonias. ¿Sí? O sea, como él se genera en la médula ósea, imagínense que me entraron una sepsis, tengo todas las bacterias en la sangre, se tiene que duplicar o triplicar el número de células de este tipo circulantes para poder combatir una infección de estas. Por eso que un indicador de que una persona tiene apendicitis, porque ¿qué es apendicitis? Se le inflamó por allá en el intestino, o puede ser después de la apendicitis es cuál? Peritonitis, cuando se sale todo. Lo primero que mandan es un cuadro hemático y el recuento de estas. Lo normal es hasta 10.000, y si la vemos en 30.000, ¿sí? ¿Y quién le dijo que se multiplicaran tanto? Estas hormonas que son sensibles de estos receptores. ¿Sí? Entonces, esa es la estrategia de ellos, pero digamos que es para eso, ¿sí? Como una información que le dice, duplíquese, haga más células allá en la médula ósea. Vale, listo. Entonces, ¿están claritos todos? Repitamos. ¿Tiene qué? ¿Libera qué? Trampas extracelulares. Eso no se llama así. ¿Se llama cómo? ONEX. ¿Listo? ¿Qué contiene como receptores? Receptores tipo lectina. C. ¿Eso qué reconoce? Carbohidratos o azúcares de diferentes microorganismos. ¿Qué más tiene? Listo. ¿Qué más tiene? Receptores de integrinas que le permiten ¿qué? Ajá. Y estos que les permiten ¿qué? Internalizar o activar el complemento. Listo. Y por último, receptores de ¿qué? ¿Cómo se llaman estas? Quimioquinas o quimioquinas. ¿Y para qué sirve? Para la exacto. Es como la señal. Sí. Gracias. Funciones del polimorfo. Entonces, señorita. Bueno. Ya la mayoría fueron nombradas, pero vamos a hacer nuevamente un recuento. Como ya saben, cada uno de estos receptores debe aportar a la célula una función diferente. Entonces, entre ellas tenemos, obviamente, que va a responder, como sabemos que estas células tienen, en primera solución, están como vigilando, están circulando constantemente. Cuando haya algún problema, lo que ellos van a hacer es dirigirse, o sea, va a responder a ciertos receptores para dirigirse a donde está el problema e iniciar su procedimiento. ¿Sí? También responde, dependiendo de sus gránulos, tienen diferentes funciones, primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los que ayudan a realizar el proceso de fagocitosis. Los secundarios, Eso es una función. Ustedes realizan ¿qué? Fagocitosis. Con ¿Y la qué es ayuda de eso? los gránulos primarios. Fagocitosis es solamente el proceso de internalizar, pero ya la muerte lo hace es con el vertimiento de todas esas sustancias que están dentro de los granos. ¿Sí? Listo. Pero entonces yo quiero que dejemos las funciones claras.
Entonces, la primera era ¿cuál? Pero La antes, primera es reconocimiento de señales para dirigirse. esa es la primera, reconocimiento de señales, o sea, él no va por ahí. ¿Cuántos días dura vivo? Generalmente dura 30 días, pero si hay después de inflamatorio tiene de horas a como máximo 7 días. No contestan los que están exponiendo, los que han expuesto, sino los que no, sí, los que están ahí. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando una célula como esta reconoció un antígeno y lo fagocitó? ¿Qué pasa después de eso? Muy bien, ella se elimina, o sea, ella de una vez cumple su función y se recambia, se vuelve, hace apoptosis. ¿Listo? Gracias. Con los gránulos secundarios nos ayuda es para generar una respuesta antimicrobiana, ¿sí? Con los gránulos terciarios es lo que nos ayuda a facilitar una migración celular, ¿sí? Después tenemos también ayuda corresponde a... Yo no tengo claro eso, gránulos terciarios para mí es la en el artículo que encontramos hieloperoxidad. ¿Qué tenían los gránulos terciarios para ustedes? El contenido. No, la verdad, no lo recuerdo muy bien, eran bastantes. Sin embargo, Colagenasas y elastasas son en gránulos primarios. En gránulos secundarios, hidrolasas ácidas. Y en gránulos terciarios, gelatinasas. Y las gelatinasas es para quitar matriz. Porque es que ellos a veces cuando el microorganismo es tan grande, ellos entonces se degranulan. ¿Sí? O cuando el hongo es muy difícil de englobar porque es una cosa gigante, ellos se degranulan y liberan la colagenasa para que destruya cápsides, ¿sí? Como el parásito o el microorganismo. Entonces a veces se pueden degranular o a veces liberar dentro de la vacuola fagocítica esos contenidos. Sí, pueden ser que ocurran las dos cosas. Y cuando se degranula, y hay muchos que se forman. Cuando se granula, Sí. Por ejemplo, el tercer día que voy a tener, ¿cómo tendré la herida? Con pus. Entonces, ¿qué es lo que hace la pus? Es muchos leucocitos degranulados. Eso es la pus. Así que no les dé asco. Dije mal, degranulación extracelular. Dije mal, sí. Porque ellos cuando ellos saben que hay algo en un fagosoma, lo que hace es que hay una translocación de esos gránulos hacia el fagosoma lisosoma. Eso también se llama lisosoma. Entonces esos se funden y todas las colagenasas, hidrolasas ácidas y todo ese material, armamento químico, la bomba nuclear, porque eso ahí por dentro es un estallido ácido, se libera sobre el microorganismo, pues mata al microorganismo. ¿Sí? Pero ese es el microorganismo muy grande. O la invasión de los hongos es ya una cosa que eso crearon fue árboles y bosques. El macrófago no puede. ¿Qué hace? Se degrada. Extracelular. Y también ayudan al, digamos, el reclutamiento o a ejercer la función efectoral de otras células del sistema inmune. Por ejemplo, las B, las T, las natural killer, las células dendríticas, entre otras. O sea que interactúa con otras células. ¿Y cómo interactúa? ¿Contacto a contacto o a través de lo que libera? Muy bien, a través de las señales que liberan. ¿Y esas señales de dónde vendrán? Los PRRs, cuando reconocen su ligando, generan señales
que le dicen al núcleo transcriba esta citoquina, libera la citoquina y quien tiene el receptor para esa citoquina puede ser una NK. Y así viene la NK. ¿Sí? Señor, silencio. ¿Ya los buscaron bien? ¿Exactos? Primarios, secundarios y terciarios. Eso están súper lindos descritos en las rojas. Estudianlos de ahí. Primarios, secundarios y terciarios. En las rojas está el cuadro. Perdón, rojas no, botero. Qué pena. ¿Listo? Gracias. Una cosita. Todos los que están en la hoja, yo no veo la hoja de ustedes. ¿Cómo? Caroline, Lady, Hans, Valeria, Saret y Brian. Listo. Muy bien, perfecto, súper. Ya ustedes saben mucho trópico. Por favor, pasa monocito. A la próxima la construyen en papel. Bueno, yo hice preguntas. ¿Listo? ¿Cómo es el recuerdo? A ver, señorita, morfología, ¿dónde nacen? Y como, bueno, nacen y circulan por dónde, como qué hacen, ¿vale? Y morfología. Tú, receptores, y tú, función. Bueno, empecemos. Bueno, el monocito pues es un tipo de glóbulo blanco y también está producido en la O sea, ¿de qué linaje? Mieloide. Entonces vamos a poner aquí monocito. Listo, sí. Bueno, el monocito pues va por el sistema, por la sangre. Y cuando pasa ya a los órganos es cuando se convierte en macrófago. Nace en la médula ósea. ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo lo reconozco cuando lo veo en la lámina del cuadro hemático? Bueno, ese diferencia de dos formas, porque cuando están inactivados no están así, sino que están como más granulares. Y cuando ya se activan, tienen esta forma como de... Ah, vale. O sea, inmaduros se llama inmaduros. Ellos tienen como el núcleo primero que todo, mire la diferencia, perdón. Mire la diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre esta célula y esta? El núcleo. Ya no está segmentado. ¿Sí? Incluso cuando es madura, Juliana, mire, se vuelve, apréndase, un sol naciente. Aquí es más clarito y esto es más oscurito. ¿Sí? Es como si fuera una montañita y empezó a salir el sol. Eso en hematología se van a acordar de mí, es una clave secreta para reconocer esa célula. Que se puede confundir con el linaje linfoide, si no está bien coloreada o si no tienen claros los conceptos. Entonces este monocito, cuando está inmaduro es redondito y la cromatina, ¿cómo es?
como condensadita. Y cuando está maduro, como es la cromatina, más laxa. Por eso la vemos como a parches. ¿Sí ves? Como a pedacitos más oscuros y más. Parece un frijolito con el sol naciendo. Entonces, si los dibujo un monocito, no me pueden pintar ese polimorfo. Tiene que ser una célula simple. ¿Vale? Listo. Entonces, en su núcleo ya vemos diferencias. Ahora, ¿qué más podemos ver en el citosol? Tiene lisosomas, tiene una gran cantidad de lisosomas que también tienen enzimas digestivas. Claro, como los gránulos del polimorfo. Entonces también, pues aquí no están, sí, aquí están como pintaditos. Sí. Listo. Bueno, y del citoplasma también es abundante y tiene gránulos y pequeños, como pequeñitos y dispersos. Sí, y tienen menos citosol o más citosol que el polimorfo. Menos. Es una célula más grandecita que el polimorfo, pero como el núcleo es tan grande, tiene menos citosol. ¿Sí? En cambio, el polimorfo tiene más citosol. Y el núcleo es más recogido porque es todo segmentado. ¿Sí? Y eso es muy importante, chicos, porque si ustedes analizan el citoesqueleto de esas células, es una maquinaria de actina. ¿Sí? O sea, estas células literal migran con movimientos de pseudópodos, emiten pseudópodos para poder englobar las bacterias o los microorganismos. Este no es tan versátil como el polimorfo, pero por eso le llaman macrófago, porque es muy bueno fagocitando. ¿Sí? Entonces, estos dos se parecen, pero también se diferencian. Sí. Bueno, y ya pues como se ve tienen forma esférica y tienen expansiones citoplasmáticas. ¿Qué es eso? Como esto que vemos acá, miren, como unos, ¿sí? Como, en cambio el polimorfo sí es bien redondito. Listo, gracias, Julio. Siguiente. Receptores. Poseen 4 receptores. Ellos están los receptores de reconocimiento de patrón. Entre los receptores hay receptores. Ustedes tienen los TOL, como los tenía también tiene TOL, ¿vale? Por ejemplo, el TLR4 es el que reconoce los liposacáridos de bacterias de la negativa. Sí. Mientras que TLR2 a menudo se asocia con otros que son TLR1, TLR6 y estos los que utilizan poliproteínas y oligonucleótidos microbianos. Entonces, en general, retiene TLRs o receptores TOL en la superficie. Algunos trabajan solo y otros ya Se asocian. Listo, gracias. otro ¿Qué más? receptor sería el receptor de quimiosina, es el que permite que los monocitos migren posteriormente hacia los sitios de inflamación de los receptores. Sí, las quimioquinas usualmente son nombradas con letras CCR, CXC o CC, ¿sí? Siempre R es de receptor y esto es como una nomenclatura porque a veces ellas tienen como ciertas estructuras o dominios típicos que las hace agrupar en diferentes familias. Entonces, cuando vean esas palabras, esas letras CCR, CXCR, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al receptor. Ojo, porque si tiene la palabra R, estamos refiriéndonos al receptor. ¿El receptor de qué? ¿De qué? Quimoquinas. ¿Sí? Receptor de quimoquinas. Receptor de interleuquinas no es así. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros? Este lindo que tiene 7 dominios transmembranales, que son las quimoquinas, que me sirven para qué es que le sirve eso a una célula. Eso como se llama así como bonito en inmunología, gradiente. ¿Sí? Siguen un gradiente de qué? De quimoquinas. Es decir, que si en esa esquina fuera herida, ¿cuántas moléculas de quimoquinas harán allá? 10. Y yo estoy acá como monocito, estoy recibiendo una. Pero si me acerco, ya percibo 2. Y él va siguiendo el gradiente para saber que llegué allá. Exacto.
El FC ya entonces, si yo les digo dibújelo, van a escribir FC y una R. ¿Qué significa? Receptor del FC. ¿Y qué es el FC? Es la patica del anticuerpo. ¿Sí? Entonces el receptor de esta patica, de esa parte del anticuerpo. ¿Sí? Entonces FCR, si ustedes lo escriben así en el quiz, yo sé que me están diciendo que es el receptor de inmunoglobulinas. Listo. Y facilitan procesos como la ozonización, la fagocitosis de patógenos recubiertos de anticuerpos y la sintoxicidad dependiente de anticuerpos. O sea que lo que les había mostrado en el dibujo cuando los anticuerpos atrapaban la célula, la bacteria, ¿listo? Entonces, o sea que eso sí que ustedes ya están viendo qué cree que hace el monocito. La niña de las funciones. Fagocitar. ¿Qué otra cosa? También hace migración. Migración. Gracias a la receptor de quimiosinas, hace una migración hacia donde haya daño tisulares y a tejidos para de ahí pasar a convertirse en macrófagos o en células de densitificación. Ajá. La fagocitosis también la hacen, incluyen como los microorganismos o yo tengo fisiología microbiana ya mismo. Hacen la fagocitosis de microorganismos extraños, pero también lo hacen con los receptores específicos como los PRN para evitar ciertos problemas con la autoinmunidad. Problemas de autoinmunidad. Entonces, fagocitosis, y hay una última función muy importante del monocito. El monocito es una célula presentadora de antígenos. Sí, después de que él embulle, hace la fagocitosis y procesa el antígeno y se lo presenta a los linfocitos para que se creen los linfocitos B y comience como un puente hacia la inmunidad adaptativa. Muy bien, eso es lo más importante de las funciones del monocito. Repítanlo.